el vídeo nuevamente a grabar, ya está. Si alguien tiene alguna pregunta, ya sea de la exposición que hemos hecho de la palabra de hoy o de cualquier otro tema, pues por favor, adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pastor, buenas tardes. En Hola, primer buenas lugar, tardes, Nora. pedirles disculpas por mi intermitencia en estos domingos, que me hubiera encantado seguir alimentándome en el espíritu. Le agradezco por cada prédica que da, porque lo valoro mucho, la verdad. Me alimentan para ayudar a otras personas también, no solo a mí, sino para otros también. Muchas gracias, Pastor. No hay de qué, mi Mi hermana. pregunta en este tiempo y en la cual reflexionaba un poco yo era el tema de que si la salvación es personal, pastor, ¿por qué en un pasaje de la Biblia nos dice que si es que bastase que uno solo creyese y él y su casa será salvo? ¿Me podría explicar, pastor, por favor? Sí. A ver, un pasaje de las Escrituras tiene que ser interpretado a la luz de toda la Escritura. No podemos tomar un pasaje y sacarlo de su contexto, porque entonces estaríamos malinterpretando la palabra de Dios. Hay cientos, por no decir miles, pero cientos de pasajes que nos hablan de la responsabilidad individual. Es decir, la salvación es individual y es intransferible. Nosotros podemos predicar el evangelio a nuestra familia. Si nuestra familia cree, se salvará. Si no cree, se condenará, igual que cada uno de nosotros. Repito, hay cientos de pasajes que lo muestran claramente. Dios demanda de todo ser humano, de todos, que se arrepientan y crean en el evangelio. Solamente hay un texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Ahora, ese pasaje no está diciendo que con mi fe se salvará mi casa. Ojalá fuera así. Fíjese lo que le digo. Ojalá fuera así. Pero no es así. ¿Qué es lo que está diciendo realmente ese pasaje? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuál es la condición indispensable para salvarse? La fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa si crees. ¿Ok? Es decir, la salvación exige la fe. Sin fe, que dice Hebreos capítulo 1, capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está ahí y que va a premiar a los que le buscan. Por tanto, sin fe no hay salvación para nadie. Gracias. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la condición, la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero por medio de la fe individual. No somos salvos por medio de la fe de nuestros padres o de nuestros vecinos o de nuestros amigos. Somos salvos por la fe de cada uno de nosotros. ¿Ok? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y todo el que crea. ¿Ok? No sé si respondo con esto a tu pregunta, mi hermana Nora. Sí, pastor, gracias. No hay de Bendiciones. qué, mi hermana. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor, buenas noches. Hola, Daría. Me alegra de ¿Cómo? verte. Gracias, a mí también verlos y estar reunidos sobre todo. Pastor, Gloria a se me Dios. acaba de venir a la mente una pregunta que tiene que ver con la salvación. Ajá. Sea Los sencilla. unicitarios, los unicitarios, ¿hay quienes solamente creen en Jesucristo o solamente creen en el Padre o solamente en el Espíritu Santo? En el caso que creyeran solo en Jesucristo, ¿alcanzan salvación? Bueno, yo no voy a entrar a juzgar a los unicitarios porque realmente no Ajá, me corresponde a mí. ya, Solamente Jesús es quien puede hacer ese tipo de juicio, ¿verdad? Porque Él conoce el corazón de la gente. Ahora, ajá, los unicitarios creen que solamente existe Jesús, que el Padre es Jesús, que el Espíritu Santo es Jesús, que Cristo es Jesús.
Es una falsa doctrina que ya se combatió allá por los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? La palabra de Dios deja bien clara que la divinidad es una. Solo hay un Dios verdadero. Pero también nos muestra desde el primer versículo de la Biblia, nos muestra que la divinidad es plural. Es una, pero es plural. En el principio creó Dios. En el principio creó. Es un verbo que está en singular. Creó. Alguien. No mucha gente, sino alguien creó. El verbo está en singular. Pero cuando dice Dios, la palabra que se traduce Dios es Elohim, que significa dioses. Es plural. En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. ¿Qué dioses? Bueno, es que Elohim es plural. Dios es plural. Por eso cuando fue a crear al hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No estaba hablando con los ángeles porque los ángeles no participaron de la creación. Son parte de la creación, pero no participaron de la creación. ¿Quiénes participaron de la creación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres estaban involucrados en la creación del universo. ¿Ok? Entonces, todo aquel que crea que solo existe Jesús y que el Padre es Jesús, no tiene sentido porque encontraríamos multitud de contradicciones en la Biblia que ellos se niegan a ver. Cuando Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Dice, ¿veis? Uno es, sí, pero está diciendo, yo y el Padre. Ahí hay dos. Que somos uno, está diciendo que estamos unidos. En esencia, en verdad somos uno, pero somos dos en realidad. Como cuando dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, somos uno, mi mujer y yo somos uno, pero en realidad somos dos. Entonces ellos se niegan a ver estas cosas, ¿no? A ver estas realidades y realmente están enseñando no solamente esa herejía, enseñan otras muchas herejías. No obstante, no está hablando de la salvación, está hablando de el concepto de la divinidad. ¿Ok? Yo no me atrevería a condenarlos, ni tampoco a salvarlos. Creo que solo Dios, que es quien conoce el corazón de cada uno, puede hacer ese juicio, ¿no? Entonces, yo personalmente no quiero entrar a juzgarlos, ni a condenarlos, ni a salvarlos tampoco. Lo que sí, lo que me corresponde es llamarles a la verdad que está escrita, claramente expresada en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y por consiguiente, pastor, quien cree solamente en el Padre y no en el Hijo, ¿se le llama también unicitario o no? Es que los unicitarios solo creen en Jesús. Creen que el Padre es Jesús. Creen que el Espíritu Santo es Jesús. Ellos creen que Jesús es el único. Ok, gracias, pastor. Y la pregunta inicial que tenía era una pregunta que me hicieron, que no tiene nada que ver con esto y no supe qué responder. Es con respecto al mundo espiritual. Y me dijeron, los ángeles solamente tienen nombres de varones, Rafael, Miguel, Uriel, y me dije que no hay ángeles mujeres y yo la verdad que me quedé, no sabía que yo voy a preguntarle al pastor, no tenía respaldo, porque yo pienso que no tienen género, pero no sabía cómo respaldar mi respuesta. Bueno, en realidad solo hay dos ángeles que reciben nombres en la Biblia. El arcángel Miguel y el ángel Gabriel. Que hay quien también dice que Gabriel es un arcángel. No es cierto. Gabriel se nos habla que es ángel. La palabra ángel significa enviado, mensajero. ¿Ok? El arcángel es un príncipe. ¿Ok?
hay un libro que tenéis ahí en la página web que pueden descargar gratuitamente que se llama Pobladores del Mundo Espiritual. Es un libro que escribí hace muchos años, pero que habla de todos los seres espirituales que pueblan el universo, ¿no? Y lo tienen gratis, lo pueden descargar en PDF como todo el material que tenemos en nuestra página web, ¿no? Ahí hablo de las diferencias y demás. Ahora, ¿por qué los dos ángeles que son nombrados tienen nombre de varón? No lo sabemos. Ahora, es cierto que los ángeles no tienen género. Es decir, no son ni masculinos ni femeninos. Porque cuando los saduceos, que no creían en la resurrección de los santos, le preguntaron a Jesús, bueno, Señor, si uno muere y no deja descendencia, la ley del levirato, que era una ley que está en Levítico, dice que si uno moría sin hijos, su hermano debía tomar a su mujer como esposa y sacarle descendencia a él. Entonces, bueno, esto era una ley del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, dice, había un hombre que murió sin dejar descendencia y su hermano tomó a su esposa por mujer y también murió sin darle descendencia. Y así hasta 7 hermanos. Entonces, si hay resurrección, en el cielo, ¿de cuál de los 7 va a ser la mujer? Y Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo. Es decir, los ángeles no tienen sexo, ¿ok? No practican sexo, no tienen sexo, no son ni hombres ni mujeres. ¿Por qué los dos que son nombrados reciben nombre de varón? No lo sabemos. Hay cosas que la Biblia cuenta, hay cosas que la Biblia no dice y no debemos especular, sino quedarnos en lo que está escrito. ¿Ok? Pastor, gracias. Hay una pregunta que viene al caso que lo va a hacer Nurita, que lo ha recibido de parte de Johanita. Me voy a sentar. Bueno, Muy pastor, bien. como en Génesis 6 también sabemos que hay unos ángeles que vieron que las hijas de los hombres eran bonitas y tuvieron sexo con ellas y tuvieron unos hijos que eran los gigantes. Si nos pudiera explicar esa parte, por favor. Sí, se trataba de ángeles que tomaron cuerpo humano. Los ángeles en su naturaleza no tienen sexo, pero si toman cuerpo humano, es decir, si se materializan en cuerpo humano, ahí ya sí tienen sexo y pueden practicar sexo. ¿Ok? Estos son aquellos que están encerrados en cárceles de oscuridad reservados para el día del juicio. ¿Ok? Porque no guardaron su dignidad de ángeles, sino que, al tomar cuerpo humano, tener emociones humanas, vieron a las hijas de los hombres que eran bonitas, como tú dices, y fornicaron con ella y dieron lugar a esa raza de gigantes, ¿no? Por tanto, en ese caso fue porque tomaron cuerpo humano, ¿ok? Recuerden que los ángeles pueden materializarse. El ángel de Jehová, que es Cristo obrando de manera angélica en el Antiguo Testamento, se materializó en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Abraham estaba en el encinar de Manre o cuando Manoah, el papá de Sansón, o en varias ocasiones, los ángeles toman cuerpo, es decir, se materializan como ser humano y lo pueden ver realmente como ser humano porque es un ser humano realmente, ¿no? Y puede comer con ellos y hablar con ellos, convivir con ellos y demás, ¿no? En aquel caso fue porque los ángeles se materializaron en forma humana y viéndose como hombres, se sintieron atraídos por las mujeres y acabaron fornicando con ellas. ¿Ok? Entendido. Gracias, pastor. De nada, ¿Alguna mi pregunta? Acércate, Mariela también tiene pregunta. También, pastor, quisiera agregar que en Hebreos nos dice que seamos buenos hospedadores, porque algunos podemos hospedar a ángeles sin saberlo. Claro, así es. Adelante. Algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Pastor, Adelante, Mariela. Buenas noches, Hola. pastor. Pastor, quería preguntarle si Jesús fue incomprendido muchas veces por las personas que creían en él. Entonces, ¿por qué él al pueblo le hablaba en parábolas? O sea, no fue
o sea, claro, ¿no? Al mismo pueblo, ¿no? En decirle lo que él, o sea, sentía, ¿no? O quería hacerles llegar el mensaje. A ver, realmente las parábolas eran una manera de hacer sencilla la enseñanza espiritual. Una parábola es una historia que se cuenta con un mensaje espiritual. Y la parábola es como poner un ejemplo. Cuando estamos hablando y decimos, estamos dando una enseñanza espiritual y ponemos un ejemplo para aclararlo. O sea, las parábolas no estaban para ocultar el mensaje, estaba para que lo entendieran. Pero sí es cierto que hay gente que por su incredulidad quedan ciegos quedan sordos ante las palabras del Señor y no llegan a entender, ¿no? El mensaje de Jesús requiere de una buena actitud del que lo escucha. Es decir, de una actitud abierta, de una actitud de dispuesto a aprender, a conocer, a escuchar. Si no hay esa actitud, da igual lo que Jesús hable, lo que Jesús diga, los ejemplos o las parábolas o las metáforas o los símiles que use, que la gente no va a entender. Porque se requiere fe para acercarse al Señor, para entender a Cristo. Hace falta fe. Sin fe es imposible que podamos entender a Jesús. ¿Ok? Ok, pastor. Gracias. De nada, mi hermana. Una consulta. Hay una pregunta más, pastor. Pastor, buenas Ok. tardes. Tengo una pregunta que me solicitaron hacerla. Muy bien. En Génesis capítulo 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Claro, varón y hembra los creó. Y en el versículo 7 del capítulo 2 dice entonces, dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y después de su costilla sacó a este hermano le dijeron que habían dos creaciones y que No. se sustentaban en eso. Quería que por favor me ayudara a poder explicarle. Sí, es que a veces para poder entender un pasaje de las Escrituras hay que entender el contexto cultural en el que se escribió. ¿Ok? La literatura hebrea tiene muchas cualidades o características que la hacen diferente a otras culturas, a otras literaturas. Por ejemplo, en la literatura hebrea, el paralelismo, es decir, decir una cosa y decir otra, o decir la misma, pero de otra manera diferente, es normal. Apuntar algo y después desarrollarlo es normal. Entonces, el capítulo 1 es un resumen de toda la creación. En el capítulo 2, esa misma creación se nos da con algunos detalles más pormenorizados. No es que sean dos creaciones, es la misma, solo que primero se nos da un breve resumen y después, como si se nos diera un sumario, ¿no? Y después se nos desarrolla esos apartados que se nos han apuntado en el sumario. Cuando cogemos un libro, abrimos y pone sumario o índice. Y pues se va a hablar de esto y de aquello, ¿no? Y después vamos capítulo por capítulo viendo el desarrollo de esos puntos que se van a desarrollar. Bueno, pues así es la literatura hebrea. Es una característica de la literatura hebrea. Si ustedes cogen el libro de Proverbios, por poner un ejemplo, está lleno de paralelismos. Es decir, se nos da una enseñanza y la misma de otra manera, o se nos da una enseñanza y la contraria. Es decir, si haces esto vas a tener bien, si haces esto otro te va a ir mal. ¿Ok? O si haces esto, esta es la voluntad de Dios y esta es la voluntad de Dios. O sea, se nos dan paralelismos continuos. Y eso es una característica de la literatura hebrea. No es que se nos hable de dos creaciones. Dios no ha hecho dos creaciones, ha hecho una sola. ¿Ok? Pero el capítulo 1 es un resumen, el capítulo 2 nos da algunos detalles que no se nos han dado en el capítulo 1. ¿Ok? Muy bien, pastor, muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas? Sandra. Bendiciones, pastor y hermano. Igualmente, mi Pastor, hermana. mi pregunta está allí en Santiago 1:12.
que Sí. dice, sí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo quiero, si me puede explicar, a ver, eso de recibir la corona de vida, porque no entiendo eso de recibir corona. No entiendo ese versículo bíblico. Bueno, a ver. Vamos a ir al pasaje porque es importante siempre. Santiago 1:12, ¿verdad? Mire, vamos a leer este pasaje en otras versiones. Dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Vamos a ver otra versión. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarla, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Otra. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Fíjense si hay diferentes versiones de un mismo pasaje, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de vida que prometió a los que le aman. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago? Que el que soporta la tentación recibirá la vida eterna. Esa es la corona, ¿ok? Ese es el premio, lo que Dios nos ha prometido, ¿no? Cuando se habla de corona, tenemos que trasladarnos al tiempo de Santiago. ¿Ok? En tiempo de Santiago, en el siglo I, eran muy conocidos los Juegos Olímpicos. ¿Ok? Que se celebraban no solamente en Atenas, sino también los juegos que se celebraban en Corinto, que eran casi tan famosos como los de Atenas. ¿Ok? Y entonces siempre al ganador de una prueba se le coronaba con una corona de laurel. ¿Ok? Ese era el premio, la corona. La corona te demostraba que tú eras el campeón. Bueno, pues, ¿qué está diciendo Santiago? Que si soportas la tentación, Dios te va a coronar con la vida eterna. Es decir, te va a dar el premio que da al ganador, ¿no? Que es la vida eterna. ¿Ok? Gracias, pastor. De nada, mi hermana. ¿Alguien más? Pastor, Adelante, Lorena. hay una pregunta que tuve con una tía que hace rato que no la veía y charlando con ella surgió, ella tenía esta duda. Dice, Jesús decía en el momento que a él lo llevan a la cruz, estoy leyendo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. Creo que ella tenía eso, es algo de decir lo que le pide el Señor al Padre, que los perdone, después de haber pasado todo el maltrato que pasó, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Claro, no, es eso, el hecho de que el Señor le pide al Padre que los perdone. ¿Cómo se podría interpretar? Yo particularmente veo el amor de Dios, el carácter de Cristo en eso, ¿no? Claro, y así es, ¿no? Eso es una prueba de amor inconmensurable, ¿no? Ser capaz de orar por aquellos que lo han torturado y que lo van a matar. O sea, que ya lo están matando, porque cuando él dice esas cosas ya está, vamos, en la cruz y casi muerto, ¿no? Entonces, ahí podemos ver ese amor inquebrantable del Señor Jesús que ora por todos aquellos que somos los responsables de que él llegara a esa situación, ¿no? Porque no solo los romanos lo crucificaron a él, fuimos nosotros con nuestros pecados, los que hicimos que fuera necesario que Jesús pasara por todo eso, todo ese sufrimiento
era el que debíamos pasar nosotros. Y Cristo se ofreció a pasarlo Él, a sufrirlo Él, para librarnos a nosotros, ¿no? Y creo que eso debería llenar nuestra alma de gratitud a Dios, de gozo y de gratitud a Dios, ¿no? Nos ha librado el Señor de pasar por todo ese sufrimiento para que podamos nosotros disfrutar de la justicia de Cristo. El Padre le adjudicó a Cristo nuestros pecados y a nosotros nos adjudica la justicia de Él, ¿no? Así que demos gracias a Dios por eso. Dios es demasiado bueno con nosotros. Deberíamos estar siempre agradecidos a Dios, ¿no? ¿Ok? Gloria a Dios. Bien, ¿alguien más? Parece que no, pastor, creo que lo dejamos ahí. Vale, pues lo dejamos entonces aquí para la próxima semana. Oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a tener en cuenta su palabra y a vivirla de tal modo que Él se agrade de cada uno de nosotros. Amén. Nura, ¿quieres dirigirnos tú en oración, por favor? Amén. Padre, queremos darte gracias, mi Dios, por ese tiempo maravilloso que hemos pasado escudriñando tu palabra y también meditándola, Señor, a través de nuestro pastor Nicolás García, por el cual te damos gracias por su vida, Señor, y te pedimos que lo bendigas con mucha salud, con mucha fortaleza, que bendigas a Montaña también, Señor, y a toda la familia y toda la familia de la fe, Señor. Te damos gracias porque eres tan bueno, Señor, que permites que tengamos ese tiempo, que disfrutamos en tu presencia, aprendiendo un día más de ti, Señor, y ayúdanos para poder poner todo lo aprendido en obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo para todos. Bendiciones.